Okay, so hello everyone. We have a little bit of time tonight to look at some interesting questions about Dharma. Bueno, pues buenas noches a todo el mundo. Tenemos un poquito de tiempo esta noche para ver algunas preguntas interesantes sobre el Dharma. The first question is how to live a busy life and not create karma. La primera pregunta es, ¿cómo vivir una vida ajetreada y no crear karma? Okay, so the key thing, whether life is busy or peaceful, as long as we are developing our activity on the basis of I am going to act towards you, or you are acting towards me, then we generate karma. Entonces la cuestión clave, tanto si llevamos una vida ajetreada o una vida muy tranquila, es si actuamos desde el punto de partida de un yo que hace cosas sobre ti o un tú que haces cosas sobre mí, entonces vamos a crear karma. We have the usual notion of the three wheels, the subject, the object, and the connection between them. Y tenemos la noción habitual de las tres ruedas, el yo, o sea, el sujeto, el objeto y la conexión entre ellos. And the movement of these three wheels creates the momentum of karma. Y el movimiento de estas tres ruedas crea el momentum que hace surgir el karma. And we also have the four stages of karma as an analysis. También tenemos las cuatro etapas del karma como un análisis. The first aspect, the ground of karma, is unawareness of the primordial ground and the El, belief in duality. el primer aspecto, la primera etapa, la base del karma es el no estar presente, el no percatarse de la base de todo y entonces vivir en dualidad. And the second aspect is intention. Y el segundo aspecto es la intención. And my intention towards the world is primarily conditioned by these two feeling tones of wanting to get more and having desire, and wanting to get less of something and having aversion. Y mi intención está impulsada básicamente por dos estados de ánimo. El querer tener más y entonces surge el deseo y el querer tener menos, entonces surge la aversión. Oh, it's very understandable that all sentient beings would like to have happiness and would like to avoid pain. Es muy entendible que todos los seres humanos quieren tener felicidad y quieren evitar el dolor. You see, if a fly comes into your flat and is trying to get out but can't get through the glass, then is struggling and going away and coming back and pushing. The fly wants to be free. Lo vemos con una mosca cuando entra en tu casa e intenta salir de la casa y se golpea contra el cristal de la ventana y da vueltas y lucha, pero no lo consigue, se golpea una y otra vez contra el cristal de la ventana. And the difference between pleasure and pain is not difficult to understand. La diferencia entre el placer y el dolor no es difícil de entender. We don't pay money to go to the dentist so that they will admire our teeth. No damos dinero al dentista cuando vamos para que nos admire los dientes. We go because we have some trouble or difficulty. Vamos porque tenemos algún problema, alguna dificultad. We say to the dentist, please
take away this pain. Y le decimos al dentista, por favor, quítame este dolor. So, from the point of view of our identity as an embodied individual, conditioned by a desire for pleasure and the wish to avoid pain, Entonces, desde el punto de vista de mi identidad como un individuo que está condicionado por mi impulso de querer el placer y de evitar el dolor, the day unfolds after we wake up in the morning as a series of different choices. el día se despliega cuando nos levantamos por la mañana como una serie de elecciones. What to wear, what to eat, when to leave our flat, Qué ponerse, qué comer, cuándo salir del apartamento. these choice points or sites of requiring a decision, we respond to them in terms of this framework of preferring happiness to pain. Estos puntos de elección o estos momentos en que hay que elegir, pues tienen lugar dentro de este marco de referencia impulsado por estos dos impulsos. On a general level, to want pleasure and not pain seems a very intelligent orientation. En un nivel general, el querer placer, felicidad y evitar el dolor, pues parece bastante inteligente, parece bastante normal. However, on an outer level, we often don't have much power to ensure that we gain connection with the items that generate pleasure and avoid the elements which generate distress or pain. Sin embargo, a un nivel externo, pues no tenemos demasiado poder sobre los elementos que pueden proporcionarnos felicidad o placer y no tenemos demasiado control sobre elementos que nos pueden proporcionar dolor o problemas. But for us who practice the Dharma, there is another level of importance in that the polarity of liking and not liking is held in place by our basic belief in duality. Pero para nosotros, que estamos en el Dharma, hay otra visión, y es que esta de querer el placer y evitar el dolor se coloca dentro de la dualidad. When we say this is real and that is real, and this and that are not the same, then we have a conflict of interest, and we have to decide in terms of what we think will help our intention. Si decimos esto es real y aquello es real, y entonces los hacemos como opuestos, pues tenemos que tomar una decisión y organizarla de acuerdo con nuestra intención. So for meditators, what is important is to make use of all the practices you do to attend to the mind itself in its naked freshness. Entonces, para los meditadores es importante atender a tu mente en sí, en su frescura desnuda. And to see also that this naked freshness is our own true nature or Buddha nature. Y ver que esta propia frescura desnuda es nuestra propia naturaleza búdica. When we see that the mind is open and empty, Cuando vemos que la mente es abierta y then vacía, it's like the mirror. entonces es como el espejo.
The mirror has no content of its own. El espejo no tiene contenido propio, It's unconditioned. no está condicionado. Then when reflections arise in the mirror, they are there as illusory presences. Entonces, cuando surgen los reflejos en el espejo, están ahí, pero son una presencia ilusoria. So our focus in Sokshen is to rest in the state of the mirror or the openness of the mirror, whatever happens. Entonces, nuestro enfoque en el Dzogchen es permanecer en el estado del espejo, ser como el espejo, ocurra lo que ocurra. We don't strongly direct our experiences. We're not seeking to control what occurs in terms of some preformed template. No estamos intentando conducir fuertemente nuestra experiencia, no estamos intentando darle forma a esa experiencia, But by staying open, we don't interfere with the flow of experience. sino que al permanecer abierto no interferimos con el flujo de la experiencia. So even if we feel and think, I have a headache, Incluso si sentimos y pensamos, me duele la cabeza, there's a headache and there's me, and these two seem to merge. ahí está el dolor de cabeza, y luego estoy yo y parece que esos dos elementos se funden. So there you have arising as the pattern of your experience a dualistic engagement between the subject or the experiencer and the headache as the experienced. Y entonces tienes el surgimiento de estos patrones de experiencia en el que está el experimentador, el sujeto, y por otro lado está el dolor de cabeza, que es el objeto. So whenever that happens, we want to relax and simply not interfere with what is going on. Cuando suceda eso, lo que queremos hacer es relajarnos y no interferir con lo que está pasando. That is to say, I don't block the subjective positioning, Es decir, no bloqueo el posicionamiento but subjetivo, neither do I identify with it. pero tampoco me identifico con él. This is who I am, Este es quien yo soy, because it's already vanishing. porque ya se está desvaneciendo. The momentary patterns which arise in our thoughts, feelings, sensations, and outwardly in terms of our perceptions, these are transient experiences. Los patrones que surgen en términos de pensamiento, sentimiento, sensaciones y recuerdos, todo esto son experiencias transitorias. We are not experiencing things, we are experiencing experiences. Y no estamos experimentando cosas, estamos experimentando experiencias. Experiences are like the wind. Y las experiencias son como el viento. The wind touches you, it moves the leaves in the trees. El viento, el viento You te, can't te- deny that it exists because the leaves are moving, el viento te toca y hace mover las hojas de los árboles, but you can't catch it. pero no puedes atraparlo, a pesar de que las hojas So it doesn't exist as an entity, as a fixed substance. las hojas de los árboles se mueven, pero no existe como una entidad, tú no puedes atraparlo. This is the middle way. This is form is emptiness, emptiness is form.
Este es el camino medio, es decir, es forma es vacuidad, vacuidad es forma. Or if you try to find the mirror itself, there's nothing there. Si tú But the intentas mirror encontrar, shows itself through the reflection. si tú intentas encontrar el reflejo, el espejo, perdón, no vas a encontrar nada ahí. El espejo se encuentra a través del reflejo. But because the reflection is displaying itself within the open, empty mirror, it is not other than open and empty. Pero puesto que el reflejo no es otra cosa que el espejo, es en sí abierto y vacío. So, if you want to avoid the creation of karma, Entonces, si tú quieres evitar la creación de karma, you rest in the view of Dzogchen and again relax into open awareness and allow whatever experiences arise to come and go. una y otra vez permanece en presencia abierta y relájate y permite que todas las experiencias vengan y vayan, vengan y vayan. So we do this in our practice Hacemos esto en nuestra práctica as a basis for being able to do it in our life. como base para poder hacerlo en nuestra vida. Experiences arise like going to work, walking down the street, seeing people coming towards you, and so on. Hay experiencias que surgen como andar por la calle, ir a trabajar, encontrarte con gente y demás. And the guiding principle is always keep it simple. Y el principio guía es siempre manténlo sencillo. It is simple. Es sencillo. So just allow it to be simple and don't make it complicated. Así que simplemente permite que sea sencillo y no lo conviertas en algo complicado. We think we see someone walking towards us. Pensamos que estamos viendo a alguien que va andando hacia nosotros, We look at their face and we interpret their facial expression. miramos a su cara e interpretamos su expresión facial. Then we might like the look of them or not like the look of them. Y puede que nos guste su apariencia o puede que no nos guste su apariencia. And then they're gone. Y luego se han ido. You walk past them, something else is occurring. Tú pasas a esa persona y ya sucede otra cosa. But your own commitment to reliance on your thought production as the means of establishing truth Pero tu propio compromiso con la producción de los pensamientos como fuente que establece la verdad can easily lead us to the idea, oh, this person looks dangerous, or this person looks very nice. puede conducirnos fácilmente a esa idea de que, vaya, pues esta persona parece peligrosa o esta persona tiene un aspecto agradable. So I want to avoid this kind of person, or I would like to get closer to that kind of person. O entonces yo quiero evitar estar cerca de este tipo de persona o no, quiero acercarme a este tipo de persona. So then the wheels of karma start turning. Y entonces las ruedas del karma empiezan a girar. So at all times, we should relax in openness and not enter into judgment about things as if they could be fully and clearly and accurately defined by our concepts. Y entonces siempre, en cada momento, tenemos que relajarnos y soltar nuestra dependencia, el confiar en en las ideas, en los pensamientos como que establecen conceptos definitivos. We cannot grasp or hold on to the flow of experiences. No podemos atrapar o intentar But agarrarnos I al can flujo de experiencia. grasp at my concept
by which I define the status of the other person for me. Pero sí puedo atrapar mis conceptos con los que yo defino la experiencia. So when we find ourselves maybe being upset by someone's behavior, Entonces, si por ejemplo nos encontramos molestos, nos encontramos nosotros mismos que estamos molestos they behaved in a way which upset us, con alguien que se ha comportado mal y eso nos ha molestado, we think and feel they're not nice, I don't like them. y pensamos, sentimos, pues no son agradables, no me gustan. This opinion and assumption and interpretation shows us the nature of our mental function. It doesn't tell us the true status of the other. Esta opinión, esta interpretación, esta suposición, lo que nos muestra es el estado de nuestra mente, no nos muestra la realidad de lo de la So as long experiencia de as la you otra believe persona. that you are a truly existing entity, a thing which is separate from the field around you, Entonces, si tú de verdad crees que tú eres una cosa separada, una entidad aislada, and you can look at the world and see clearly how it is, y miras al mundo y ves claramente cómo es, we have to remember that in that moment, we are deluded. tenemos que recordar que en ese momento estamos engañados. We have not caught hold of the truth of the other. No hemos atrapado la verdad de la otra We persona. have caught hold of our concept about our idea of who the other is. Lo que hemos atrapado es el concepto de nuestra idea de quién es la otra persona, de cómo es la otra persona. And it is that which is the basis of karma. Y esa es la base del karma. So relax and release. Así que relájate y suelta. You can do this through praying to Padmasambhava, praying to your guru, doing the Guru Yoga of the White Art. There are so many methods, but the whole point, release yourself from the delusion of duality. Y puedes hacerlo rezándole a Padmasambhava, puedes hacer el Guru Yoga de la A blanca, hay muchos métodos, pero el punto clave es soltar la creencia en la dualidad. Okay, and so the next question is fantasy, projection, intuition. How can you tell the difference? Y la siguiente pregunta es fantasía, proyección, intuición. ¿Cómo puedes saber la diferencia? The answer to this is just what I was saying to the first question. La respuesta a esto es lo que yo estaba respondiendo a la primera pregunta. If you start from the position, I'm here, I pay attention to what is around me, I am not my environment, I am this separate self. Si tú partes del posicionamiento de yo observo mi entorno, yo no soy parte del entorno, estoy separado y yo observo qué es lo que está pasando en el entorno, Then when I develop an idea about the status or the meaning of some event, entonces, si yo desarrollo una idea sobre el estatus o sobre las circunstancias de un acontecimiento, this is a mental construct. esto es una construcción mental, This is a fantasy. es una fantasía. That is to say, it is something which I imagine and which feels to be true in the moment of imagining it, but it doesn't have any reliable objective basis. Es decir, es algo que yo imagino y que parece, tiene que es verdad en el momento de imaginarlo, pero no tiene ninguna base de realidad.
Oh, and the same with this idea of projection. Like in the cinema, the light flows onto the film and the image is projected onto the screen. Igual con la cuestión de la proyección, como en el cine, que la luz pasa a través de la película y entonces es proyectada en la pantalla. So the light is like our basic intelligence or the fact we're alive and not dead. We experience, we illuminate, oh, something's happening. Y la luz es nuestra inteligencia primordial, es el hecho de que nosotros estamos vivos, que iluminamos, entonces tenemos experiencia And we see it as happening out there. y vemos qué está pasando ahí fuera. Just when you go to the cinema, there on a big screen, something is happening. Y entonces cuando vas al cine, tú ves ahí que en la gran pantalla algo está pasando. But the basis of the projection is the meeting of the light of the mind, the basis of illumination, which could illuminate the ground, Pero la base de nuestra experiencia es la luz de la base que podría iluminar la propia base, but it's not actually illuminating the ground. pero en realidad no está iluminando la base. It's illuminating my imagination of what is occurring. Está iluminando mi imaginación de lo que sucede. So we see this very clearly with the issue of what we in Britain call illegal immigrants. Y esto lo vemos muy claramente con la cuestión de lo que en Gran Bretaña llamamos inmigrantes ilegales. Some people put the interpretive emphasis on illegal. Algunas personas ponen su énfasis de interpretación en el término ilegal. And if they're illegal, they shouldn't be here. We need to send them somewhere else. Y si son ilegales, no deberían estar aquí, deberíamos enviarlos a algún otro lugar. Or somebody might say, put the emphasis on the immigrant and say, these are asylum seekers. They come here with much danger at much expense because they're trying to flee something bad over there. Pero otras personas puede que pongan el énfasis en el término inmigrante y decir, bueno, han venido en busca de una vida mejor, han ido huyendo de alguna situación horrible y están buscando asilo, están buscando protección de un peligro que tenían. So, in the first interpretation, the illegal immigrant is wanting to get something for nothing. Entonces, en la primera interpretación, el inmigrante ilegal está intentando obtener cosas a cambio de nada. And in the second interpretation, they are poor people who have found it impossible to remain in their own country because of government persecution, climate change, and so on. Y en la segunda interpretación, pues son gente con problemas que han encontrado difícil o imposible quedarse en su propio país debido a la situación del gobierno o a cambio climático o a otro tipo de situación problemática. And these two positions are often in conflict in terms of political parties. Y estos dos posicionamientos a menudo están en oposición debido a los partidos políticos, están en conflicto. But of course, when we look at ourselves, we realize we have quite complex mixed motives for many of the things that we do. Pero por supuesto, cuando nosotros miramos hacia nosotros mismos, nos damos cuenta que tenemos unos motivos muy complejos para fundamentar todo aquello que nosotros hacemos. So if my interpretation is simply the projection of a predetermined opinion
It will Entonces, not illuminate the actual position of these people who have arrived in our country. entonces, si mi proyección está basada en una opinión ya formada de antemano, no va a iluminar a la realidad de estas personas que vienen de otros países. No, projection is a way of knowing without experiencing. Entonces, la proyección es una manera de saber sin experimentar. If you see someone and you fancy them or you really like them, Si tú ves a alguien y entonces lo encuentras atractiva y te gusta, you don't know who they are. y bueno, no sabes quién es, You are drawn to who you imagine they are. te sientes atraído hacia quien tú imaginas que es. When you get to know them, you find, oh, they're quite complicated. Cuando llegas a conocerla, puedes decir, ay, vaya, es bastante complicada. Human beings and dogs and cats are beyond totalization. Los seres humanos y los perros y los gatos están más allá de la totalización, Because we all manifest the rich potential of the unborn ground. porque todos manifestamos el potencial rico de la base no So nacida. projection is a way of falsely simplifying the identity or the potential of the other. Y entonces la proyección es una manera de sobresimplificar el potencial del otro. And the third term referred to by the questioner was intuition. Y el tercer término al que se refería en la pregunta es intuición. So, in order to allow our intuition to manifest, it helps if we receive the optimal contact with what is occurring. Para poder permitir que se manifieste la intuición, necesitamos pues, permitir que haya el máximo contacto con la realidad de lo que se manifiesta. That is to say, we open ourselves, we receive the widest possible display of the potential of the current moment. Es decir, nosotros nos abrimos y nos permitimos recibir el potencial más amplio de lo que está sucediendo en el momento. Then we put on the brakes so that the three wheels are not turning. Y entonces pisamos el freno para que las tres ruedas no giren And we sit, we wait, y, and no- an intuition arises. y nos sentamos, esperamos y entonces surge la intuición. The intuition arises from the depth of our potential La, in intui- relation to the vastness of the potential of the situation. el- el- la intuición surge de la profundidad de nuestro potencial en relación con la profundidad del potencial de la situación. The intuition is not prepared by conscious intentional thought. La intuición no se prepara con un pensamiento consciente intencional Nor is it shaped by our habit formation, y tampoco se configura con nuestras formaciones habituales, but rather it's the meeting of the outer potential and the inner potential. sino que más bien es el encuentro entre el potencial externo y el potencial interno. It is connectivity. Es conectividad. And so it is can only arise with the profound contact between the experiencer and the experience.
Y solo puede surgir cuando hay un contacto profundo entre el experimentador y lo experimentado. It doesn't come from dogma No viene del dogma, or from rational analysis. ni tampoco del análisis racional. So this kind of experience sometimes it's referred to as non-dual wisdom. Este tipo de experiencia a veces se refiere a ella diciéndole sabiduría no Sometimes dual, as immediate presence, también como presencia inmediata, but it's not my intuition in terms of being a quality of my personality. pero no es mi intuición en términos de mi personalidad, Rather, it is the intuition of the openness of the whole field, which is not divided between subject and object. sino que más bien es la intuición de todo el campo que no está dividido entre sujeto y objeto. Then the next question is, where is the line between bodhicitta, meaning the notion of developing an altruistic intention to benefit all beings, La siguiente pregunta es, ¿cuál es la línea que separa la bodhicitta, es decir, la intención altruista de iluminarse por el beneficio de todos los seres, and self-sacrifice, y el autosacrificio? between too much compassion for others and the risk of burnout? Entre tener demasiada compasión por los demás y tener el How riesgo de much quemarte. ego is healthy or necessary in life? Y es entonces el ego, ¿puedes tener un ego sano y necesario en la vida? This is like asking how to ride two horses at the same time. Esto es como preguntar, ¿cómo puedes montar dos caballos a la vez? Well, you can only sit on one horse at this one time. Bueno, pues solo puedes sentarte en un caballo cada vez. But if you go to the circus, you see people who get up and they stand one foot on one horse, one foot on another horse. Pero si tú vas al circo, tú ves que hay gente que monta dos con un pie en cada uno de ellos. And the horses run round and round in the ring. Y los caballos dan vueltas al escenario. This is not a stable situation. Esto no es una situación estable. Our aim is not to be in service of the maintenance of the ego. Nuestro objetivo no es estar al servicio del mantenimiento del ego. The functions which are healthy and ethical when they arise in the ego will also be found in awareness. Las funciones que pueden encontrarse en un ego saludable también se pueden encontrar en la presencia. Because when we develop the bodhisattva vow, Porque cuando desarrollamos el voto del Bodhisattva, we say, may all sentient beings be happy. decimos que todos los seres sean felices. This includes me. Y esto me incluye a mí. So clearly, self-sacrifice is breaking the bodhisattva vow. Y entonces el tener, el sacrificarse uno, el autosacrificio, claramente rompe el voto de Bodhisattva. The benefit is for all. El beneficio es para todos. This includes ourselves. Y esto nos incluye a nosotros. Of course, we have activities to help people. Por supuesto, And these can be very tiring. por supuesto, tenemos actividades para ayudar a la gente y estas pueden cansarnos mucho. So when we get tired, should we keep going or take a rest? Y entonces cuando nos cansamos, ¿debemos continuar o descansar? If you do too much, you get really drained. And then replenishing yourself, reviving yourself is quite difficult.
Porque si haces demasiado, entonces te agotas mucho y devolverte la energía, el volver a estar en forma I puede, think what puedes is most llevar mucho. important to hear in this question is that, in a sense, it's presented in a somewhat abstract way. Y bueno, algo que es importante con respecto a esta pregunta es que está presentada de alguna manera abstracta. Where am I? ¿Dónde estoy yo? My embodied being has certain energetic capacity, Mi cuerpo, mi yo corporizado, tiene una cierta capacidad energética manifesting in the vitality of my body, the flow of my speech, the activity of my mind. que se manifiesta en la vitalidad de mi cuerpo, en el flujo de mi habla, en la energía en mi mente, This is available to respond to situations. que está disponible para responder a las situaciones. I will respond. Yo voy a responder. Now, if you have been healthy for a long time, you assume, oh, I know how to respond. Bueno, pues si tú has estado sano un buen tiempo, pues puedes decir, sí, yo sé cómo responder. But because in the past months I've been a bit sick, Pero puesto que en los últimos meses yo he estado un poco I enfermo, have less confidence that I can predict how I'm going to be tomorrow morning. yo tengo menos confianza en predecir cómo voy a estar mañana por la mañana. So I have to say, let's Y entonces tengo que decir, pues veremos, see how you are, see how I am, veremos cómo estás tú, veremos cómo estoy yo, see what's possible. veremos qué es posible. Now, this is not a loss, but a gain, Entonces, esto no es una pérdida, sino una ganancia. because in order to see, I have to be right on the point of contact between how I am manifesting and how the environment is manifesting. Porque para poder ver yo tengo que estar en un contacto muy estrecho con cómo yo estoy en ese momento y cómo, cómo está el I entorno. don't know because I'm not a thing which can be known. Yo no sé porque yo no soy una cosa que pueda conocerse. And I don't know about other people because they also are not things which can be known. Y, no tampoco, y tampoco sé sobre otras personas porque no son cosas que puedan ser conocidas. But being myself a dull person, when I was more healthy and strong, I was always imagining, oh, these people are just living their life. Bueno, cuando yo era más joven y yo tenía salud y más fuerza, pues yo pensaba, bueno, pues esta gente está simplemente viviendo su vida. But since I've been going frequently to the hospital and sitting in the waiting room and seeing many different patients, Pero puesto que he estado durante un tiempo yendo a menudo al hospital y sentado en la sala de espera y viendo a muchos pacientes, now I get a new set of thoughts. What's wrong with this person? How do they function? Are they in pain? What limitations do they have? ahora tengo un abanico de pensamientos diferente y me pregunto, bueno, pues tienen dolor, ¿qué les pasará a estas personas? ¿Cómo podrán funcionar en la vida? Oh, the development of bodhicitta involves the loosening of our reliance on assumptions, especially the assumption that we know who we are and who other people are. Entonces, el desarrollo de la bodhicitta implica que nosotros soltamos nuestra confianza en las suposiciones, especialmente en que la suposición de que sabemos quiénes somos nosotros y que sabemos quiénes son los demás. And in that way, instead of projecting out our false knowledge,
Y entonces de esa manera, en vez de proyectar ahí fuera nuestro conocimiento falso, we receive. recibimos. We can receive through our eyes, how we see how someone's embodiment is revealed. Recibimos a través de nuestros ojos cómo la presencia corpórea de la otra If persona we're se sitting close to manifiesta. them, we can hear them. Y si estamos cerca de ellos, podemos también oírlos. What is revealed in their face, by their eyes, by the wrinkles in their face, the marks around their mouth, and so on. Lo que se revela en sus caras, con las arrugas de sus ojos, con las expresiones de la boca y todo lo demás. Again and again, we have to remember that the Buddha taught 84,000 dharmas. Una y otra vez tenemos que recordar que el Buda enseñó 84.000 dharmas. 84,000 means infinite. 84.000 significa infinitas. In fact, a dharma for each sentient being. En realidad, un dharma para cada ser sintiente. In fact, a dharma for each aspect of each sentient being. En realidad, un dharma para cada aspecto de cada ser sintiente. So that rather than imagining the Buddha was wandering around with a big stack of knowledge on his back, 84,000 cures for all problems, come here, I'm in the marketplace tomorrow. Así que en vez de imaginar al Buda que lleva a sus espaldas 84.000 trozos de conocimiento y entonces dice, tengo 84.000 dharmas, mañana voy a estar en el mercado, estoy aquí. The Buddha is walking very relaxed. El Buda anda muy relajado. When I see you, I respond. Cuando yo te veo, respondo. That's it. Eso es todo. That's the Dharma. Eso es el Dharma. The meeting of subject and object in a way that dissolves the separation of subject and object. El encuentro de sujeto y objeto de una manera que disuelve la separación entre objeto y objeto. So self-sacrifice is not a good idea. Y entonces el autosacrificio no es una buena idea. And you don't need ego for a healthy life. Y no necesitas un ego para una vida sana. We have in the tantric system, we have the 4 activities. En el sistema tántrico tenemos las 4 actividades. Pacifying, increasing, overawing, and destroying. Pacificando, incrementando y sobreponiéndote y Each of these destruyendo. is inseparable from emptiness. Y todas estas son inseparables de la vacuidad. And they flow out from observing how the 3 modes of the Buddha's experience, the 3 kayas, manifest for yourself when you rest in the open ground. Y fluyen cuando de ti, cuando observas cómo funcionan los 3 kayas y cómo se manifiestan a partir de la base. So we should trust our practice and not trust egoic positioning, because it will only bring problems. Entonces debemos de confiar en nuestra práctica y no confiar en posicionamientos egoicos porque siempre nos van a proporcionar problemas. The next question we've sort of answered is, if an already awakened person were to experience extreme suffering, Y la siguiente pregunta, que ya casi se ha respondido, si yo no soy una persona que ha despertado, puedo would that person avoid identifying with the suffering and mixing with the suffering experience? y experimenta sufrimiento intenso, ¿puede esa persona evitar identificarse
con ese sufrimiento? Does it depend on your degree of progress on the Dharma, whether you can suffer without being drawn back into samsara? Puede depender de tu desarrollo en el Dharma, y si puedes entonces ser impulsado de vuelta al samsara. Oh, the basic assumption in the question is, well, we all know suffering is bad. Bueno, la suposición básica de esta pregunta es, bueno, todos sabemos que el sufrimiento es malo. So how could an awakened person who is good have suffering which is bad? Entonces, ¿cómo puede una persona despierta, que es algo bueno, tener sufrimiento que es What algo, is the ground of suffering? ¿cuál es la base del sufrimiento? So this is why we have to do a little bit of study of the 9 jhanas of Buddhism. Por eso es por lo que tenemos que estudiar un poco los 9 yanas del budismo. On a general level, we say suffering arises from ignorance and grasping. En un nivel general, decimos el sufrimiento surge de la ignorancia y del aferramiento. And in the Theravada view, this ignorance points to the ignorance of the lack of inherent existence in the 5 skandhas or constituent factors. Y en la tradición Theravada, esta ignorancia hace referencia a la ignorancia de los 5 skandhas o de los 5 montones o elementos que constituyen nuestra existencia. But in the practice of Tantra, when we enter into the mandala of Padmasambhava, Pero en la práctica del Tantra, cuando entramos en el mandala de Padmasambhava, everything is the radiance of Padmasambhava, todo es el resplandor de Padmasambhava, including suffering. incluyendo el sufrimiento. Happiness is the radiance of Padmasambhava, and suffering is the radiance of Padmasambhava. La felicidad es el resplandor de esa Padmasambhava y el sufrimiento es el resplandor de Padmasambhava. Then you might think, oh, but Padmasambhava is good. Y entonces puedes pensar, bueno, pero es que Padmasambhava es bueno. Why would he be radiating suffering? ¿Y por qué él va a estar permitiendo el sufrimiento? Oh, this is not good. No, eso no es bueno. This dharma is a bit of a headache. Este Dharma me da dolor de cabeza. Good people cause suffering? La gente buena causa sufrimiento. Why would they do that? ¿Y por qué hacen eso? Oh, so we believe in that moment, the Buddha, I do things, some of which make me happy, some of which make me sad. Y en ese momento estamos creyendo que yo hago cosas y algunas de ellas me hacen feliz y otras me ponen triste. And Padmasambhava is similar. He exists and he does things to make some people happy and some people sad. Y Padmasambhava es similar, hace cosas que, que ponen a la gente feliz y que ponen a la gente triste. This is not to understand Dharma. Pues esto no es entender Dharma. This is like the question, where was God in Auschwitz? Esto es como la pregunta, ¿dónde estaba Dios en Auschwitz? Why would God be in Auschwitz? ¿Por qué tiene que estar Dios en He Auschwitz? could be up in heaven. Why come down? And especially if he comes down onto earth, his spaceship was going in the wrong direction. He could have gone to Hawaii. He could have Ah, gone to some nice place in Spain.
Dios está arriba en el cielo pasándolo bien, porque si viene a la Tierra, desde luego se monta en su nave espacial y se va a un sitio agradable como Hawái o pasárselo bien en España. What this means is don't trust your thoughts. Lo que esto significa es no confíes en tus pensamientos. Number one, there is no end to thinking. Número uno, no pensar no tiene final. Number two, we have many obscurations. Número dos, tenemos muchos oscurecimientos. So when you raise questions like, does do Buddhas suffer? This is called a waste of time. Y entonces cuando surgen preguntas del tipo, ¿los budas sufren? Eso es una pérdida de tiempo. It's a waste of time. Es una pérdida de tiempo. If you want to understand the Buddha, become the Buddha. Si tú quieres entender al Buda, vuélvete un Buda. The Buddha is not a thing out there. It's not like a monkey in a laboratory and you carry out tests on the Buddha. El Buda no es una cosa ahí fuera, no es un mono en un laboratorio y tú haces experimentos con él. Become Buddha. Vuélvete Buda. How do we do that? ¿Y cómo hacemos eso? We sit, we relax. Nos sentamos, relajamos. On the, if you like, the inside, the inner side, the thoughts, feelings, sensations. Y sí, se podría decir que el lado interno, el de pensamientos, sentimientos, sensaciones. On the outer side, there are sights and sounds and smells and tastes and sensations. Y se podría decir que Obviously, a nivel externo, pues hay olores, hay sonidos, hay luces. without adding dualistic conceptual interpretation, how is it? Sin añadir interpretación conceptual dualista, ¿cómo es? When we sit, experiences come and go. How Y is it? How nos is it? sentamos, la experiencia viene y va, ¿cómo es? The experience is ungraspable. La experiencia es inatrapable. Happy, sad, good, bad. These are concepts. Feliz, triste, bueno, malo, estos son conceptos. And when these concepts arise in the mind, they also vanish. Y cuando estos conceptos surgen en la mente, también desaparecen, se desvanecen. Then we might see, oh, instead of spending so much time constructing these elaborate residences on the basis of concepts and memories and plans, Y entonces podemos ver que, vale, en vez de pasar tanto tiempo construyendo todos estos recuerdos tan elaborados, todos estos planes, todas estas conceptualizaciones tan elaboradas, if I just sit, si simplemente me whatever siento comes, comes. y Whatever goes, goes. cualquier cosa que viene, llega, y cualquier cosa que se va, se marcha. The mind cannot be imprisoned. La mente no puede ser encarcelada. In the Dzogchen text, they say this is kada, primordial purity. It means that the mind itself has never been touched by anything else. En la tradición Dzogchen esto se llama kadak, es decir, pureza primordial, queriendo decir que la mente nunca ha sido manchada, nunca ha sido tocada por ninguna cosa. You can't see, but on the front of my shirt there is a stain. No podéis verlo, pero en la parte de delante de de mi camisa hay una mancha. Some sauce from my lunch went onto my shirt. Un poco de salsa de mi almuerzo ha caído en mi camisa. And even if I say Ramayam Kam, Ramayam Kam, Ramayam Kam, the shirt remains dirty. Y aunque yo diga Ramayankam, Ramayankam, la camisa sigue sucia.
It needs more than mantras Necesita algo más que unos mantras, because the sauce is absorbed into the cotton, porque la salsa se absorbe en la tela, but the mind is like space. pero la mente es como el espacio. Space is the symbol of emptiness. It is non-oppositional. It doesn't stand in relation to anything else. El espacio es el símbolo de la vacuidad. No se coloca en posición con nada, no establece relación con nada. So it's not, when we say form is emptiness, emptiness is form. Entonces, cuando decimos la vacuidad es forma, la forma es vacuidad, And then we say form is not other than emptiness, y luego, emptiness is not other than form. y luego decimos la forma no es otra, no es diferente a la vacuidad no es diferente a la forma. There is no opposition between emptiness and form. No hay oposición entre vacuidad y forma. Although emptiness or the openness of the mind is everywhere, and all forms occur in this openness of the mind is never touched by whatever arises. Aunque la vacuidad, la apertura de la mente está en todos lados, lo que surge en esa vacuidad, en esa apertura de la mente, nunca toca ni mancha esa apertura de la mente en sí. So, if you identify with the patterning of experience which you take to be yourself, Entonces, si tú te identificas con los patrones de experiencia que tú tomas por ti mismo, then of course this is happening to me, that is happening to me. entonces, por supuesto, esto me sucede a mí, aquello me sucede a mí. Good things happen and I smile, bad things happen and I cry. Me pasan cosas buenas y sonrío, me pasan cosas malas y lloro, Because this is touching that. porque esto toca aquello, But the mind is not touched by anything. pero la mente no es tocada por nada. So when you find yourself suffering in physical pain, emotional pain, intellectual pain, Entonces, cuando tú te encuentres a ti mismo sufriendo con dolor físico, con dolor emocional, con cualquier tipo de dolor, who is the one who suffers? ¿quién está sufriendo? The sufferer suffers. Sufre el sufridor. Who is this sufferer? ¿Quién es este sufridor? If we really are clear that this is me, Si desde luego tenemos claro que es que este soy yo, then we just sign a contract for more and more suffering. pues entonces firmamos un contrato de más y más sufrimiento. But if we sit and we want to see who is suffering, pain is arising, it's unpleasant, I don't like, but I just sit, it's coming and going. Pero si miramos quién está sufriendo, llega el dolor y el dolor llega y viene y entonces vemos que es un... Oh, I suffer when I identify with the suffering. Y entonces nos damos cuenta, yo sufro cuando yo me identifico con el sufrimiento. I tell myself I am the one who is suffering. Yo me cuento a mí mismo, yo sufro cuando yo me cuento a mí mismo que Of soy course, el que pain, sufre. when it occurs, is there. Y por supuesto, cuando tiene lugar el dolor, But hay dolor. the notion that I am the sufferer, this La, is an interpretation. la noción de que yo soy quien sufre, eso es una interpretación. There is suffering, if you like, some sensation, but no sufferer. Hay sufrimiento, se podría decir, es decir, hay sensación, pero no hay quien sufra. Suffering doesn't taste the same as joy. El sufrimiento no sabe igual que la alegría. It affects our
facial expression, our postures, our capacity to engage with others. Afecta nuestra expresión facial, nuestra postura y nuestra capacidad de involucrarnos con los demás. And it's gone. Y luego se va. The problem is the identification, the attachment. El problema es la identificación, el apego. Now, in some ways, especially for meditators, happiness is much more dangerous than suffering. De alguna manera, especialmente para los meditadores, la felicidad es mucho más peligrosa que el sufrimiento. Because at least with suffering, you feel, oh, this is happening. Oh, I don't like it. Which is Porque, a kind of separation. porque con el sufrimiento al menos dice, vaya, esto está pasando, yo a mí no me gusta, y entonces hay una especie de separación. But when you feel happy and relaxed and at ease, and you have this subtle sense, oh, this is my life, this is good, I enjoy this. Pero cuando tú estás feliz y tranquilo y en paz, con alegría, tú tienes, te sientes bien y entonces tienes, vaya, pues entonces yo estoy disfrutando mi vida. Esto está Very muy bien. seductive. Y esto es muy, I'm esto te merging with seduce. something, Te fundes con algo and because it tastes good, I want to keep merging with it. y puesto que sabe bien, quieres fundirte con eso. This is delicious duality, Esto es dualidad deliciosa and it's very dangerous for meditators. y es muy peligrosa para los meditadores. Neither merging into what is occurring nor pushing it away. Ni fundirse con lo que está sucediendo, ni apartarlo. We sit. Nos sentamos. There is occurrence, Hay cosas que pasan which is self-revealing. que se revela por sí mismo, por sí mismas. So when we read in the text that the mind is empty and it has clarity or luminosity and it has manifestation, Cuando decimos que la mente en sí es vacía y que tiene claridad o luminosidad y que ilumina, this term clarity, salva, simply means occurrence. este término claridad, sawa, simplemente significa ocurrencia. Occurrence as the occurrence of occurrence. La ocurrencia como la ocurrencia de la ocurrencia. It's not the occurrence of something. No es la ocurrencia de un algo. As soon as you know that something is the occurrence of something else, then it's not clarity, En, it's cuan- thickness, opacity, mental dullness. en cuanto tú sabes que algo es la ocurrencia de algo, entonces ya no es claridad, ya es opacidad, ya es sopor mental. Good. So the key point from this is don't take up any fixed position. La cuestión clave aquí es no adoptes ningún If you posicionamiento look fijo. back on your life, there were activities or people that pleased you at one time, and now you're not interested or you even have some distaste. Si tú miras atrás a tu vida, tú encontrarás que hay personas cuyas actividades antes te encantaban, te agradaban, y ahora pues ya no te agradan, incluso puede que te desagraden. The reason we are unreliable La razón por la que no somos fiables is not that we are bad, no es que seamos malos,
or that we have many karmic accumulations, ni de que tengamos un montón de acumulaciones kármicas, but it's because we are like the mirror. sino que es porque somos como el espejo. The mirror does not control what reflections arise in it. El espejo no controla qué tipo de o qué reflejos surgen And en él. yet the mirror is not touched by what arises in it. Y sin embargo, el espejo no se toca con los reflejos que This salen. is the middle way. Este es el camino medio. That's the heart of the teaching. Ese es el corazón de la enseñanza. You don't have to block what is occurring, No tienes que bloquear lo que sucede, but don't do anything with it. pero no hagas nada. Not compounding, not cooking, not creating. No compongas, no cocines, no crees. No. Then 50, the next question is, what is reincarnation from the Dzogchen perspective? Entonces la siguiente pregunta es, ¿qué es la reencarnación desde la perspectiva Dzogchen? It could be bad luck. Podría ser mala suerte. You didn't make it. ¿No lo hiciste tú? You're back here again? What have you been doing? Ah, ¿otra vez estás aquí? ¿Qué es lo que has estado haciendo? Or it could be wonderful. You're O, po- manifesting directly for the benefit of all beings. o podría ser maravilloso. Bueno, aquí estás manifestándote por el beneficio de todos los seres. Now, I have spent many years reflecting on Dharma and reading some books and sitting with many different people discussing these issues. Bueno, pues yo he pasado mucho tiempo en el Dharma, reflexionando sobre estas cuestiones, leyendo muchos libros, sentándome con gente a conversar sobre todo esto. So I have a lot of sympathy for the way in which we can be troubled when we don't quite understand what it is that Dharma is saying. Y entonces yo tengo mucha simpatía por quienes pues tienen problemas en entender qué es lo que nos cuenta el Dharma. The problem is when we seek an explanation in terms of concepts. Please tell me how this functions. El problema es que cuando buscamos una explicación en términos de conceptos y decimos, por favor, dime cómo funciona esto, This can be a way of avoiding coming to the door to the true room of answers. esto puede ser una manera de no llegar a la puerta de la habitación de las respuestas verdaderas. The room where you will find all answers is your mind itself. Porque la puerta, la habitación donde va a encontrar todas las respuestas es tu mente en sí. Every question I get asked here can be answered in different ways. Todas las preguntas que me hacen aquí pueden ser respondidas de maneras distintas. And this is because samsara, as the domain governed by duality, is always about choices. Y eso es porque el samsara, como el dominio que está gobernado por la dualidad, tiene que ver con las elecciones, con hacer elecciones. Conceptual truth has to be established by more thoughts. La verdad convencional tiene que establecerse con más pensamientos. But Dzogchen says, don't rely on concepts. Relax, open, and stay with the mind, observing how it becomes clear, not clear, clear, not clear, and sit with it until you no longer separate what arises in the mind from the mind itself, and neither do you fuse them.
Pero lo que el Dzogchen nos dice es no confíes en los conceptos, sino simplemente relájate, relájate, relájate y permite que la mente se establezca hasta que surja experiencia en la mente y esa experiencia no se separe de la mente, sea la mente en sí. So the next question is how to work with fear and pain, with both of them, when you receive the news that you are sick and when you are living through it. Entonces la siguiente pregunta es cómo trabajar con el dolor y con el sufrimiento cuando tú recibes la noticia de que estás enfermo y que tienes que lidiar con todo eso. Oh, again, the structure of these questions is so important. How to work with fear and pain. De nuevo, la estructura de la pregunta es muy importante. ¿Cómo lidiar con el dolor, con el miedo? Implicit in this phrasing is the idea that fear and pain are not good and they need to be worked on or managed. Implícito en esta pregunta es que el miedo, el dolor no son buenos y entonces hay que liberarse de ellos, hay que trabajar con ellos. This is the general view of the ego. Esta es la visión general del ego. If we start in the position, I exist, I don't like this is bad, then we will always be trying to alter and change what occurs. Si empezamos con el posicionamiento de yo existo, yo sé lo que es bueno y lo que es malo y entonces tengo que intentar alterar lo que me sucede. So we work with fear and pain and anxiety and loneliness Entonces trabajamos con el miedo, con el dolor, con la ansiedad, con la soledad. by this simple but difficult practice of staying present with whatever occurs without fusing or pushing away. Con esta práctica simple pero difícil de relajarse, abrirse a lo que sucede sin fundirte con ello, pero sin apartarlo de ti. So you have to do this. Entonces tienes que hacer esto. And the best way is the Guru Yoga of the 3R, Y white R, la mejor manera es el Guru Yoga de la A blanca, because that allows you to relax and open into space. porque eso te permite relajarte y abrirte al espacio. The cloud is in space, but it doesn't contaminate the space or the sky. La nube está en el espacio, pero no contamina ni perturba el espacio. Now, the middle way here is difficult. Entonces aquí el camino medio es difícil. Something is happening I don't like. Aquí sucede algo que no me gusta, I don't like. a mí no me gusta. Who invited this ego witch to the party? ¿A quién invitó a esta bruja del ego a la fiesta? I was relaxed and open. Yo estaba relajado y abierto. Now something happens and I don't like it. Ahora sucede algo y no me gusta. So two roads open at this point. Entonces en este punto se abren dos caminos. Try harder to clarify what's going on, Inténtalo más duro para clarificar lo que está pasando. or relax and let it come, let it go. O relájate, deja que venga, deja que se vaya. If you take the first road, it will be very busy and last a long time. Si tomas el primer camino, vas a estar muy ocupado y te va a llevar bastante tiempo. But if we can just relax and trust, this will not touch me.
Si podemos simplemente relajarnos y confiar en que esto no me va a tocar, I am cheating myself. yo me estoy engañando a mí mismo. So, for example, I had recently this skin condition, hives, which is very, very itchy. Yo, por ejemplo, hace poco, pues me salió esta condición de la piel y es muy, y pica muchísimo. So I sit, sorry. So I sit and this itching is going on. Y entonces yo me siento y sucede este picor. Sensation, sensation. Sensación, sensación. I hate this. Lo odio. In a moment, there is a egoic reaction which comes in. En ese momento hay una reacción egoica que entra ahí. This is powerful and seductive. Es poderosa y seductora. It feels like me. This is my authentic voice. Fuck, why am I getting all this shit in my life? Se siente que como yo, es mi voz auténtica. Joder, ¿por qué me están pasando todas estas situaciones de And mierda en then mi vida? that reaction goes. Y luego se va esa reacción. The problem was not the arising of the reaction, El problema no es que surja esa reacción, but my momentary identification with it as the authentic voice of my existence. sino mi identificación en ese momento como la voz auténtica de mi existencia. An empty delusion has become me. Y un engaño vacío se ha vuelto yo. So this is where the practice is difficult. Y aquí es donde la práctica es difícil. The reflection is in the mirror. El reflejo está en el espejo, It's very intimate. es muy íntimo. It's in the mirror. Está, This negative thought, this self-referential thought arises in the mind and claims I am the voice of truth. está en el espejo, esta voz negativa está en la mente y reclama que él es la verdadera voz de la mente, But it's a lie. pero es una mentira. If so, what we have to do then is pray to the Guru, do the 7-line prayer again Entonces, and again, and then sit with whatever is arising in the face of this urge to identify and be angry or upset. entonces lo que tenemos que hacer una y otra vez es rezar al gurú y relajarse y observar. Because there is a paradox Porque hay una paradoja. that unless we see the empty ground of experience, A menos que veamos la base vacía de la experiencia, what arises is potentially distracting and unhelpful. lo que surge es potencialmente distractor y poco útil. But when we see the empty ground, when we open to the empty ground, when Pero we are cuando, not different from the empty ground, pero cuando vemos la base vacía, cuando estamos abiertos a la base vacía, cuando nos volvemos la base vacía, then the negative thought itself is clarity. entonces el pensamiento negativo en sí es claridad. It has no other source than the No, open, empty mind.
no tiene ninguna fuente diferente a la mente vacía y abierta. This is horrible. I hate it. Esto es horrible, lo odio. This is Padmasambhava speaking to us, saying, hey, baby, life, this is life. Este es el Padmasambhava que te está hablando y te está diciendo, chaval, así es la It's vida. just, it's a blessing. Es una bendición. But I don't like this kind of blessing. Pero no quiero este tipo de bendición. This is not like going on the internet and ordering something. Esto no es como entrar en internet y comprar algo. Zangdopalri products, Productos de Santo Palri. 2 boxes of happiness for the price of 1. Dos productos de felicidad por el precio de uno. But okay, now you order it. Good, I get 2 boxes. Y ahora lo pides y bien, yo tengo dos cajas. But when you open the boxes, 1 box is sweet and the other is sour. Pero cuando abres las cajas, una caja es dulce y la otra es amarga. Sweet and sour are both the blessings. Dulce y amargo, los dos son una bendición. Everything is non-dual, inseparable from the ground. Todo es no dual, inseparable de la base. So this is where we learn the truth of refuge. Y aquí es donde aprendemos la verdad del refugio. That if we take refuge in the ground, Que si tomamos refugio en la base, truly relax, open, whatever happens, verdaderamente relajado, abierto, pase lo que pase, then the dualistic vibration that comes from the separation of self and environment entonces starts to quieten. la vibración dualista que sucede cuando se separa el sujeto y el objeto, el yo y el entorno, empieza a callarse. And the 8 worldly concerns of gain and loss, praise and blame, success and failure, and so on, Y, they don't disturb us so y much. los 8 preocupaciones mundanas de pérdida y ganancia y todo lo demás no nos perturban tanto. And we see something very strange. Y vemos algo muy raro. This thought is in my mind, Este pensamiento está en mi mente, it's here, está aquí, but it's not defining me. pero no me define. It is, if you like, defining itself. Se podría decir que se define a sí mismo. The voice says, this is horrible. La voz dice, esto es horrible, What is this? pero ¿qué es It's a esto? voice saying, this is horrible. Esto es una voz diciendo esto es horrible. So, is it true? Entonces, ¿es verdad? Is it not true? ¿No es verdad? Does it exist? Does it not exist? ¿Existe? ¿No existe? That depends. Depende. If you believe in it, it seems to exist. If you try to get rid of it, you want to make it not exist. Si tú crees que existe, parece que existe, pero si quieres que no exista, quieres liberarte de él, I hate being sick. yo odio estar enfermo. Who is the referent? Who is the one who is being referred to by the comment? ¿A quién es el referente? ¿A quién nos estamos refiriendo con ese comentario? The ego is like a cloud in the sky. It has no true separate existence. El ego es como una nube en el cielo, no tiene una existencia propia separada. I hate being sick. Odio estar enfermo. It's an echo in an empty sky, Es un eco en un cielo vacío, free of subject and object. libre de sujeto y objeto. So, in Dzogchen, we say there is kata and lundru. That is to say, primordial purity and spontaneous manifestation.
En el Dzogchen se dice que hay Katak y Lumdruk, es decir, pureza primordial y manifestación espontánea. Again and again, we relax into openness, into non-reactivity, into evenness with whatever comes. Una y otra vez nos relajamos en la apertura, en la igualdad, en la espaciosidad y venga lo que venga. And this is the ground or the basis for whatever can arise. Y esta es la base de cualquier cosa que puede surgir. It's the ground of samsara, it's the ground of nirvana. Es la base del samsara, es la base del nirvana. Empty. Vacía. There is no subject who is the referent, the one referred to. No hay ningún sujeto que sea el referente al que nos estamos refiriendo. But my skin is so itchy, it doesn't stop. Pero mi piel pica tanto, no para. This is happening to me. Esto me pasa a mí. Don't block the reaction, No bloquees but la don't reacción, merge with the reaction. pero no te fundas con la reacción. This is like being a tightrope walker in the circus. Esto es como ser un funambulista que anda en una cuerda, sobre una You cuerda need to en have el very circo. good balance. Tienes que tener un equilibrio muy bueno. Don't fall into merging, don't fall into pushing away. No caigas en fundirte con las cosas, con el fenómeno, no caigas en apartarlo de ti. When we have moments of clarity, we see the middle way is vast as the sky. Cuando tenemos momentos de claridad, nos damos cuenta de que el camino medio es amplio como el cielo. But when our experience is intense, then the middle way is like walking on one narrow thread. Pero cuando nuestra dolor, cuando nuestra experiencia es muy intensa, eso es como andar en un hilo muy fino. We can talk about this again and again and again, but the only way to become clear for yourself is to see that from the very beginning your mind is unborn, open, empty. Podemos hablar de esto una y otra vez, pero aquí la cuestión clave es que tú veas por ti mismo que tu mente desde siempre es no nacida, es abierta, vacía. And is the site where all arises, Y es, everything arises, good, bad, right, wrong. y es el lugar donde todo surge, lo correcto, lo incorrecto, lo bueno, lo malo. This potential of the mind to show many different forms is inseparable from emptiness. Y este potencial de la mente de mostrar tantas formas diferentes es inseparable de la vacuidad. So that's our time for today. Bueno, pues ese ha Uh, sido nuestro tiempo de hoy. as the Dzogchen texts say, people engaging with Dharma can study many, many different texts. Como dicen los textos Dzogchen, la gente que está en el Dharma puede estudiar muchos textos diferentes, But we who follow Dzogpa Chenpo, we need only one small text, pero nosotros seguimos Sokpa Chenpo, solo necesitamos un pequeño texto. the three statements of Garam Dorje. Las tres afirmaciones de Garab Dorje. You can translate this in many different ways. But essentially, it means the first is open to your already open mind. Puedes traducirlas de muchas maneras distintas, pero esencialmente lo que te vienen a decir es, la primera, despierta a tu mente abierta. The second point is don't examine how it is in terms of concepts. El segundo es, no la examines como es en términos de conceptos.
Is it like this or is it like that? ¿Es así o es asado? It is. Es. But how is it? ¿Pero cómo es? You will not find that by thinking about it. No lo vas a encontrar pensando. Relax and open to the open. Relájate y ábrete a la apertura. And thirdly, it's continue in this way. Don't do Y, anything else. y en tercer lugar, continúa de esta manera, no hagas nada más. It means by relaxing in the infinite open mind, everything which occurs is already non-dual with or integral with the open empty mind. Significa que cuando te relajas en la mente abierta y vacía, todo lo que surge es no dual, está integrado con la mente vacía, abierta. Each moment tastes the way it does. Cada momento sabe de la manera en que lo hace. Don't add salt just because you like salt. No le añadas sal porque te guste salado. Taste how it is. Saborea tal cual es. That's all. Eso es todo. So we have another question and answer in some time. Bueno, pues tenemos otra sesión de preguntas y respuestas dentro de un tiempo. Thank you to our kind translators to help to make the teaching available. Thanks to Pedro for keeping the process going, and we'll meet again after some time. Gracias a nuestros amables traductores, que hace que la enseñanza esté disponible. Gracias a Pedro, que hace que todo funcione. Y espero que nos podamos encontrar más adelante. So, my dears, good to see you. Así que, queridos, Take good care of you. precioso veros, cuidaros. Thank you. Thank you, James. Bye. Yes, very much. Yes. Enjoy. Thank you. Bye-bye. Thank you. Bye.